Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más. Y hoy vamos a hacer un estudio especial. El tema de hoy es la ley y el gran conflicto. Para que entendamos bien este tema, yo lo invito a tomar la Biblia, un lápiz y papel, para que usted acompañe los detalles. Abra su Biblia en Salmos 119, versículo 151. Aquí está escrito así: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí afirma que todos los mandamientos de Dios son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? De acuerdo con Éxodo capítulo 20, son 10 mandamientos. ¿Y quién escribió esos mandamientos? De acuerdo con Éxodo capítulo 31, versículo 18, puede abrir la Biblia ahí también. Éxodo 31, 18, nosotros encontramos la siguiente información. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la primera tabla, Él escribió 4 mandamientos, y en la otra tabla escribió 6 mandamientos. ¿Por qué 4 en una y 6 en otra? Porque los 10 mandamientos se resumen en el amor, y los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios, y los 6 últimos mandamientos hablan de nuestro amor para con el prójimo. Por eso fueron divididos en 2 tablas, y por esa razón también Jesucristo mencionó en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, mencionó algo sobre esta división, y que algunas personas interpretan erradamente. Vea en su Biblia lo que dice San Mateo capítulo 22, a partir del versículo 36. Vea Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entiende? Jesús sabía exactamente de esa división de las 2 tablas, 4 en una y 6 en la otra. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuáles son las bendiciones de la ley? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos da cuando leemos, meditamos y obedecemos los mandamientos de Dios? Por favor, acompáñeme, que yo voy a mostrarle las bendiciones, las lindas bendiciones de Dios en la vida de aquellos que guardan su ley, que guardan sus mandamientos. Acompáñeme aquí en este raciocinio. Vea, la primera cosa que tiene que quedar muy clara para usted es lo siguiente: quien guarda los mandamientos está mostrando que ama a Dios y que ama al prójimo. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 19, encontramos algunas bendiciones sobre la ley. Primero, la ley es perfecta y restaura el alma. Ya imaginó qué maravilla. La ley de Dios es perfecta, porque aquel que hizo la ley es perfecto, y dice, y restaura el alma. Por lo tanto, guardar los 10 mandamientos es un factor de restauración. Si usted necesita una restauración en su vida espiritual, o en su familia, o en su hogar, obedezca los mandamientos de Dios, porque dice la palabra que la ley de Dios restaura el alma. Amén. Loado sea el nombre de Jesús por eso. ¿Qué más hace la ley de Dios? Ella es fiel y da sabiduría a los simples. Personas bien simples, personas que muchas veces no tienen una formación académica, cuando esas personas estudian la Biblia y pasan a obedecer los mandamientos de Dios, ellas se tornan sabias. Porque la ley da sabiduría a los simples, dice el Salmo 19. Es más, ella alegra el corazón. Quien guarda la ley es una persona feliz, porque la alegría da obediencia. Las bendiciones de Dios expulsan las tinieblas del alma y las tristezas del corazón. La ley de Dios ilumina los ojos. El salmista David llegó a decir: Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley.
Yo espero que hoy usted esté viendo las maravillas de la santa ley de Dios. Es más, dice el Salmo 19 que ella permanece para siempre y que ella es más deseable que el oro y hay una gran recompensa para quien guarda los mandamientos. Mire qué bendición maravillosa. Así es la ley de Dios. La ley de Dios está en la Biblia de punta a punta. Ella es tan eterna como Dios. Por eso ella fue escrita por Dios en el monte Sinaí y entregada a Moisés en 2 tablas de piedra. Cuando Moisés descendió de la montaña con las 2 tablas en la mano, él vio a las personas adorando un becerro de oro. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tomó las 2 tablas y las quebró. ¿Y ahí acabaron los 10 mandamientos? No, claro que no. Dios escribió de nuevo, por segunda vez, los 10 mandamientos. Y esta información está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 5, cuando Dios escribe por segunda vez los 10 mandamientos. Mire, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, dice la Biblia que la montaña, el monte Sinaí, humeaba y temblaba, porque Dios, el Creador, descendió en el monte Sinaí para escribir los 10 mandamientos. ¿Usted no cree que esta es una ley fundamental e importante? Claro, porque si no fuera tan importante, Dios mismo no las habría escrito. Él habría pedido a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob o a algún otro profeta. Así como sucedió con la Biblia. Pero la ley de Dios es súper importante. Y por eso él mismo la escribió. El problema es que hay una profecía impresionante hablando de lo que acontecería con la ley. Vea la ley en el gran conflicto. Acompáñeme en este raciocinio de la ley de Dios en el gran conflicto. El gran conflicto envolviendo los 10 mandamientos, envolviendo la santa ley de Dios, está escrito en Daniel, capítulo 7, versículo 25. Vamos a ver aquí, Daniel, capítulo 7, versículo 25. Está aquí. Mire lo que dice aquí. ¿Abrió ya su Biblia? Lea junto conmigo. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Vaya. El profeta Daniel está diciendo que alguien iría a cambiar la ley. Iría a cambiar la ley de Dios. ¿Será que Jesús es quien hizo eso? ¿Por qué dice aquí, alguien va a cambiar la ley? ¿Usted ya oyó decir por ahí que Jesús abolió la ley? ¿Ya oyó a alguien predicando por ahí que cuando Jesús murió en la cruz, la ley de Dios fue abolida? ¿Será que el profeta Daniel se está refiriendo a Jesucristo? Cuando él dice alguien va a cambiar la ley, ¿será que Daniel se está refiriendo a Jesucristo? ¿Será que Jesús cambiaría la ley de Dios? Bueno, para que usted entienda bien esto, es necesario saber cuáles son los mandamientos de Dios, cuáles son los 10 mandamientos. Y ahora, prepare su corazón, porque este es un momento inédito, un momento especial, pues vamos a leer en la Biblia los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Es una emoción para todos nosotros estudiar los 10 mandamientos. Entonces abra su Biblia en Éxodo 20 y el primer mandamiento está en el versículo 3, que dice, «No tendrás dioses ajenos delante de mí». El segundo mandamiento está en los versículos 4, 5 y 6 y dice, «No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra». No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Este es el segundo. El tercero está en el verso 7, que dice, No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Después tenemos el cuarto mandamiento que está en el verso 8, del 8 al 11, que dice, Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Este es el cuarto mandamiento. Ahora vamos para el quinto mandamiento, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahora el sexto mandamiento, verso 13. No matarás. Séptimo, verso 14. No cometerás adulterio. Octavo, verso 15. No hurtarás. Noveno, verso 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo mandamiento y último, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Vio? Leímos los 10 mandamientos. El profeta Daniel dice que alguien iría a cambiar esta santa ley e iría a cambiar estos mandamientos. Usted sabe que esto aquí fue escrito por el dedo de Dios 2 veces. Ahora la pregunta es, ¿quién es el que cambiaría los 10 mandamientos? Para muchos evangélicos, para muchas personas cristianas en los días de hoy, Jesús abolió la ley, como yo estaba diciendo. Y ahora yo pregunto, ¿será que él mismo cambió la ley? Yo voy a preguntar eso a Jesús. Yo creo que Jesús está aquí a mi lado, y creo que Jesús está ahí a su lado también, porque Jesús dijo, cuando 2 personas o 3 estuvieran reunidas en mi nombre, yo estaría allí en medio de ellos, y nosotros estamos aquí en el nombre de Jesús, ¿no es verdad? Entonces Jesús está aquí, y ya que Él está aquí, por favor, déme permiso que voy a conversar con Él. Entonces usted me va a acompañar aquí, que yo quiero imaginar a Jesús aquí. Jesús está aquí a mi lado, ¿bien? Puedo creer así, ¿no es verdad? Entonces voy a mirar a Jesús y voy a conversar con Él. Querido Jesús, es una alegría muy grande estar aquí contigo, Señor, y saber que tú, oh Dios, estás aquí con nosotros. Las personas por ahí dicen que tú, Señor, aboliste la ley cuando moriste en la cruz. Quisiera preguntarte, Señor, cuando tú moriste en la cruz, ¿aboliste la ley? ¿Acabaste con los 10 mandamientos? ¿Fue eso lo que sucedió? Por favor, Jesús, respóndeme. Muchas gracias. Jesús ya me respondió. Y la respuesta de él voy a decírsela a usted. Está aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5 y en el versículo 17. La respuesta que Jesús me dio ahora para decir si él abolió o no la ley. ¿Está bien? Aquí está. Mateo 5, 17, respuesta de Jesús. Amén. Escuche. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Entendió, mi amigo? ¿Entendió, mi amiga? Aquí está claramente diciendo Jesús, diciendo no piense, ni siquiera piense que yo vine para abolir la ley o los profetas. Yo no vine para abolir la ley, yo vine para cumplir. Entonces, cuando Daniel dice, alguien va a cambiar la ley, Jesús dice, no soy yo. Yo no vine a hacer eso. Bueno, si no fue Jesús, entonces ¿quién cambiaría la ley de Dios? ¿Quién sabe si el Padre no? ¿Quién sabe si el Padre de Jesús, Dios creador, ¿será que Dios iría a cambiar los 10 mandamientos? ¿Será que Dios cambió los 10 mandamientos? Jesús ya dijo, yo no soy. Entonces, me gustaría saber de Dios ahora. Y yo creo que Dios está aquí también, porque nuestro Dios siempre está con nosotros. Y ahora me gustaría dirigirme a Dios, imaginando por mi fe que Dios está aquí a mi lado, y Dios está ahí también a su lado. Mirando a Dios, me gustaría conversar con Él. Querido Dios, gracias por estar aquí en tu presencia. Tú, Señor, eres maravilloso. Tú, Señor, eres todopoderoso. ¿Sabes? Las personas dicen por ahí que tú, Señor, cambiaste la ley. Que tú, Señor, diste una ley allá en el monte Sinaí y después tú, Señor, la cambiaste. Yo pregunto, tú, Señor, ¿cambiaste la ley? ¿Cambiaste los mandamientos? ¿Los cambiaste? Por favor, respóndeme. Gracias. Muchas gracias. Dios ya me respondió. Y voy a darle a usted la respuesta de Dios. Está bien aquí, en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Tome su Biblia y vea la respuesta del Padre, de Dios, el Padre. Está escrito, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Entendió, mi amigo? ¿Entendió, mi amiga? Dios respondiéndome a mí y a usted, no. Yo, el Señor, no cambio. Gracias a Dios que Él no cambia. Porque si Él cambiara, si Dios dijese alguna cosa hoy y otra mañana, si Dios da una ley hoy y cambia mañana, yo pregunto, ¿Él es digno de confianza? Si hace eso, no es digno de confianza. Pero la palabra de Dios afirma, porque yo, Jehová, no cambio. Gracias a Dios, loado sea el nombre del Señor, porque Él no cambia. Así,
Ni Jesús cambió, ni Dios cambió, ni el Espíritu Santo cambió, ni la Biblia cambió. Pero, si nadie cambió, ¿cómo entender lo que el profeta Daniel dice en el capítulo 7, versículo 25, cuando dice, alguien va a proferir palabras contra el Altísimo, alguien va a herir al Santo Altísimo, y alguien va a cambiar los tiempos y la ley? Ah, muy bien, entonces ahora vamos a entender. Si usted toma el catecismo romano, y aquí hay una persona, yo fui catequista 5 años, ya fui auxiliar en las celebraciones, no solamente de la catequesis, sino también de otras celebraciones. Y yo quiero decirle a usted lo siguiente, el catecismo romano muestra claramente lo que el profeta Daniel estaba profetizando. Porque en la Biblia usted encuentra los 10 mandamientos, pero en el catecismo usted los encuentra cambiados. Mientras la Biblia dice, preste atención, mientras la Biblia dice el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza, en el catecismo ese mandamiento no aparece. Fue eliminado. ¿Lo ve? Entonces, 10 menos 1 es igual a ¿cuánto? Es igual a 9. Pero sucedió un fenómeno en el catecismo de los 10 mandamientos. Ellos eliminaron el segundo mandamiento. Deberían quedar 9, ¿no es cierto? Pero sucedió una cosa que es inexplicable. Ellos eliminaron 1 y continuaron con 10. Yo nunca vi eso en mi vida. Creo que ni Freud explicaría eso. Vea, 10, eliminamos 1 y continúa 10. ¿Sabe lo que sucedió? Si usted toma el 10º mandamiento del catecismo, va a percibir que ellos dividieron el 10º en 2. Porque el 9º mandamiento del catecismo dice, no desear la mujer del prójimo. Y el 10º mandamiento del catecismo dice, no codiciar las cosas ajenas. ¿Usted notó que el 9º y el 10º mandamiento es uno solo, pero divididos en 2? ¿Sabe por qué? Para cubrir la brecha que quedó en el segundo. Entonces el 10º lo dividieron en 2. Y otro problema. El 4º mandamiento de la ley de Dios dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero en el catecismo ellos eliminaron ese mandamiento y colocaron el domingo en su lugar. Y allí dice, guardar los domingos y días de fiestas. ¿Percibió el cambio de la ley? Ahí se cumple la profecía de Daniel 7:25 que dice, alguien va a cambiar la ley. No fue Jesús, no fue Dios, no fue el Espíritu Santo, no fue la Biblia, sino el hombre. Una vez más, Satanás, en este gran conflicto, él usa ahí el catecismo romano para cambiar los 10 mandamientos. Y lo peor, ¿sabe qué es? Venga aquí más cerca, voy a decirle lo que es y voy a hablar bajito. Bueno, solo para que usted entienda. Lo peor es que personas de varias religiones, personas evangélicas de varias iglesias, aceptan los 10 mandamientos desvirtuados del catecismo y rechazan los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. Y si usted, que está asistiendo, es evangélico o de otra denominación religiosa, y si usted es un hombre sincero de corazón, si usted es una mujer sincera de corazón, entonces examine la Biblia, entienda la verdad y acepte la verdad en el corazón, porque Dios tiene planes para su vida y el Espíritu Santo hará un milagro en su corazón. Amén. Dios sea loado por eso. Y ahora me gustaría llamar su atención para el punto final. Acompáñeme aquí para que usted entienda en detalles el punto final de esta reflexión. Esto es mucho más largo, pero lo más importante usted ya lo entendió. En la palabra de Dios percibimos la verdad sobre los 10 mandamientos. Percibimos también el conflicto. En Apocalipsis 12:17 está escrito así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia verdadera es aquella que guarda los 10 mandamientos. Y en este día, en este momento, en esta hora, Dios desea restaurar en usted esa verdad maravillosa. Y en este gran conflicto, yo y usted necesitamos estar del lado de Dios, de la verdad, de los 10 mandamientos. Entonces, mi amigo, mire bien aquí a mis ojos. Mire bien a mis ojos. Porque, sabe, nosotros conocemos bien a las personas cuando miramos en los ojos de ellas, ¿no es verdad? Mire bien en mis ojos. Yo voy a mirar a sus ojos también. Míreme a mí. Le quiero decir lo siguiente. Dios le está llamando. Jesús, cuando murió en la cruz, recuerde que la cruz tenía 2 maderas, una vertical y otra horizontal.
Esas dos maderas traen el mismo mensaje de las dos tablas de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se resumen en el amor, y el sacrificio de Jesús también es amor. Que el sacrificio de Jesús, que la sangre derramada por Él, no venga a traer un mensaje negativo de que Él abolió la ley, sino que su sacrificio traiga el mensaje de restauración y de poder para que usted obedezca sus mandamientos. Que Dios le bendiga poderosamente y que usted sea fiel a los mandamientos de Dios. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por la decisión tomada hoy. Toma en tus manos a esta persona que estudió tu palabra conmigo en este momento. Que tus mandamientos sean obedecidos por esta persona que está ahora en oración. En tus manos yo te la entrego. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me deleito en ti, Señor, en tu grandioso y tierno amor, que me invita a obedecer los mandamientos de tu ley. Quiero cumplir tu voluntad, porque me amas de verdad. Ayúdame, Señor Jesús, quiero ser fiel. Amo tu ley, mi Señor Jesús. Amo tu ley porque te amo a ti. Amo hacer siempre tu voluntad, porque yo sé que es lo mejor para mí. Divididos en dos tablas, y por esa razón también Jesucristo mencionó en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, mencionó algo sobre esta división y que algunas personas interpretan erradamente. Vea en su Biblia lo que dice San Mateo capítulo 22 a partir del versículo 36. Vea Mateo 22 versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entiende? Jesús sabía exactamente de esa división de las dos tablas, 4 en una y 6 en la otra. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuáles son las bendiciones de la ley? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos da cuando leemos, meditamos y obedecemos los mandamientos de Dios? Por favor, acompáñeme que yo voy a mostrarle las bendiciones, las lindas bendiciones de Dios en la vida de aquellos que guardan su ley, que guardan sus mandamientos. Acompáñeme aquí en este raciocinio. Vea, la primera cosa que tiene que quedar muy clara para usted es lo siguiente: quien guarda los mandamientos está mostrando que ama a Dios y que ama al prójimo. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 19, encontramos algunas... Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más. Y hoy vamos a hacer un estudio especial. El tema de hoy es la ley y el gran conflicto. Para que entendamos bien este tema, yo lo invito a tomar la Biblia, un lápiz y papel, para que usted acompañe los detalles. Abra su Biblia en Salmos 119, versículo 151. Aquí está escrito así: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad.
Aquí afirma que todos los mandamientos de Dios son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? De acuerdo con Éxodo capítulo 20, son 10 mandamientos. ¿Y quién escribió esos mandamientos? De acuerdo con Éxodo capítulo 31, versículo 18, puede abrir la Biblia ahí también. Éxodo 31, 18, nosotros encontramos la siguiente información. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la primera tabla, Él escribió 4 mandamientos, y en la otra tabla escribió 6 mandamientos. ¿Por qué 4 en una y 6 en otra? Porque los 10 mandamientos se resumen en el amor, y los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios, y los 6 últimos mandamientos hablan de nuestro amor para con el prójimo. Por eso fueron bendiciones sobre la ley. Primero, la ley es perfecta y restaura el alma. Ya imaginó qué maravilla. La ley de Dios es perfecta, porque aquel que hizo la ley es perfecto, y dice, y restaura el alma. Por lo tanto, guardar los 10 mandamientos es un factor de restauración. Si usted necesita una restauración en su vida espiritual, o en su familia, o en su hogar, obedezca los mandamientos de Dios, porque dice la palabra que la ley de Dios restaura el alma. Amén. Loado sea el nombre de Jesús por eso. ¿Qué más hace la ley de Dios? Ella es fiel y da sabiduría a los simples. Personas bien simples, personas que muchas veces no tienen una formación académica, cuando esas personas estudian la Biblia y pasan a obedecer los mandamientos de Dios, ellas se tornan sabias, porque la ley da sabiduría